parece, arrancamos, son las 10:04. Por favor, Jorge, adelante. Muchas gracias, Carlos, por tu asistencia. La verdad que es un gusto. Sé que Casa de Bolsa Monex es amigo de varias empresas nuestras. Son su broker de alguna manera de inversiones. Y la verdad es que qué padre que puedes estar con nosotros y compartir este espacio. Entonces, en la audiencia, aunque ya te había descrito mucho quiénes son, pero es básicamente personas de recursos humanos, responsables, gerentes, líderes, directores, especialistas, analistas del área, directores, algunos de CEO que de repente aparecen, pero todos sabemos que el efecto económico, el tema, el lenguaje económico, que es donde arrancamos nuestra asamblea de toda la semana. Carlos, vamos a tener aquí personas de CNH, personas de especialistas en relaciones bilaterales Estados Unidos-México, buenas prácticas. Entonces, el lado económico normalmente es la consecuencia de muchos otros trabajos, y la lectura económica es porque algo se hizo en lo social, en lo económico, decisiones tomadas. Pues ahí combinamos el factor humano con ese aspecto económico. Y bueno, está, por ejemplo, Héctor Loredo, que es nuestro presidente de la asociación. Él es responsable de RH, líder de RH en Grupo Alfa, que seguramente lo conoces muy bien. Entonces, Carlos, de veras, tenemos mucha expectativa de que vamos a tener una muy buena reflexión contigo. Entonces, déjenme presentarles a Carlos, así muy brevemente. Carlos es director de análisis y estrategia bursátil en Monex Casa de Bolsa. Tiene una carrera de más de 22 años de experiencia en el mercado, lo cual verdaderamente le ha tocado vivir en los últimos 20 años temas críticos, por supuesto, de la pandemia y la otra pandemia reciente del 2006, que fue el otro momento que los tuvimos en casa, de evaluaciones fuertes, etcétera, etcétera. Y antes de este puesto ha estado también en los niveles ejecutivos de Casa de Bolsa como ICSE y también en Valmex. Es egresado de la UNAM como actuario, pero tiene una maestría en Economía de Negocio en el Tecnológico Monterrey. Y estos estudios de posgrado han tenido una mejora, un aprendizaje con especialidades en mercado de capitales, mercado de dinero, derivados, finanzas corporativas, administración de riesgos y mercados internacionales. Y actualmente es presidente del Comité de Análisis de la MIB y consultor de CH Consultores y asesor de Grupo Activo 5. Tiene una participación semanal en Foro de Televisión con el conductor Enrique Campos y en GIN TV en el programa En Transición con Darío Celis. También ha sido colaborador de programas de radio y televisión como Saldo a Favor, Imagen Empresarial, ADN 40, Bloomberg TV. Y también colabora en el sitio web con el periodista Marco Antonio Mares con Fortuna y Poder. Y obviamente con su propio blog en Acciones de Acciones. Y ha sido columnista de diferentes revistas y medios impresos, como los periódicos La Razón, El Financiero, que ustedes lo conocen perfectamente, y así suavemente. Bueno, y participa en diferentes charlas, por supuesto, conferencias, foros de mercados accionarios. Así que de veras es un gusto, Carlos González Tavares, que estés con nosotros. Es una experiencia muy valiosa y también es una audiencia que seguramente vas a beneficiar mucho con esos comentarios, siempre enfocados hacia cómo realmente trabajar con la parte económica, con la parte de los dineros. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Mejor ya no les cuento más, así que mejor les cedo la palabra a Carlos. Así que bienvenido. Gracias, Jorge Luis. Muchas gracias por la invitación, a ti, a Héctor y a todo el equipo. Para nosotros en Monex es muy grato poder estar compartiendo con ustedes este espacio. Y bueno, nosotros tenemos una presentación que me gustaría compartir con ustedes. No sé si me pudieran dar los... perfecto. Bueno, ya la tengo aquí, pero nada más quisiera, si me pueden confirmar que ya estén viendo la pantalla. Perfecto, Carlos. Muy bien, perspectiva económica. Sí, la vemos, Carlos. Gracias. Gracias. Pues bueno, en esta ocasión, la verdad es que no podemos arrancar la parte de perspectivas
sin comentar algo sobre el tema del COVID, ¿no? Y yo tomé pues una ilustración que me pareció pues muy interesante, como el tema del COVID pues ha de alguna manera afectado pues prácticamente a la mayoría de los países. Más o menos se calcula que hay como cerca de 250 países. Bueno, pues casi más del 90% tienen un problema de COVID y este es el escenario que estamos viviendo actualmente. Y por si fuera poco, pues al tema del COVID habría que agregar pues el tema de la recesión. Estaremos entrando o ya estamos de hecho inmersos en un escenario de recesión, la cual se calcula que será pues la más importante en los últimos 100 años. Para ser pues más específicos, se habla de que solamente después de la Segunda Guerra Mundial vivimos algo similar y bueno, pues prácticamente hoy estamos viviendo un escenario bastante complejo. Yo quisiera iniciar sobre algunos puntos que me parece que estarán determinando este regreso a la nueva realidad, ¿no? Mucho se ha hablado sobre la nueva normalidad. La verdad es que yo creo que habrá una nueva realidad. Y bueno, en primer lugar, yo diría que pues no podemos hablar de algo desde otro punto de vista si no iniciamos por el tema de salud. Actualmente hay un déficit importante en el tema de salud que se ha puesto claramente en evidencia con la situación de la pandemia. De hecho, pues desde antes de la pandemia se hablaba de que había un déficit. Aproximadamente en la OCDE se habla de que hay cerca de 3.8 camas por cada 1,000 habitantes y cerca de 2.9 médicos por cada 1,000 habitantes, lo cual se consideraba pues ya pues números deficitarios, incluso a pesar de que las cifras no eran muy lejanas de algunos países desarrollados, los cuales también se consideraba que tenían cierto déficit. Y bueno, claramente en nuestro caso, en nuestro país, pues los números se ven todavía más desfavorables. Aproximadamente en nuestro país hay cerca de 2.2 médicos por cada 1,000 habitantes y apenas 1.5 camas por cada 1,000 habitantes. Cifras que definitivamente se encuentran pues muy por debajo de los datos de la OCDE. Y bueno, en este escenario pues estamos hablando de una crisis de salud, pero que también estará teniendo consecuencias principalmente en términos económicos y sociales. En términos económicos, porque muchas empresas estarán atravesando por una situación pues bastante complicada y esto eventualmente se podrá traducir en un escenario de incrementos en la tasa de desempleo, obviamente en el tema social, en las estructuras sociales y sin duda también creemos que tendrá un impacto en el tema político. No es algo ajeno a lo que estaremos viendo en el resto del mundo. Principalmente, bueno, pues habrá muchas elecciones a nivel mundial, incluyendo en nuestro país el próximo año, en Estados Unidos justamente hacia finales de este año, para el mes de noviembre. Y esto tendrá seguramente algunas implicaciones, algunos cambios en las estrategias políticas. Y bueno, hay un dicho por ahí que dice que gobierno en recesión no gana la elección, así que seguramente habrá un impacto en la forma de conducir los diferentes gobiernos previo a temas electorales. Por otro lado, también creemos que habrá sin duda pues cambios en los hábitos de consumo. Déjenme poner, por ejemplo, pues algunos datos que me parece interesante compartir. Lo que hemos visto hasta ahora es que ha habido cambios en la movilidad, de alguna manera hasta cierto punto pues natural. Obviamente todo lo que tiene que ver con los lugares de trabajo ha tenido caídas importantes, también todo lo que tiene que ver con el transporte, pero también vemos que todo lo que tiene que ver con entretenimiento, con parques, plazas, restaurantes, etcétera, también ha tenido afectaciones importantes que, aunque se prevé que hacia adelante podríamos ir viendo cierta mejoría, nos parece que esta mejoría y esta reapertura en la actividad económica hará que seguramente muchos de estos sectores podrían seguirse viendo afectados o, dicho de otra manera, la recuperación pudiera ser mucho más lenta. Por otro lado, donde hemos visto pues una mayor movilidad de una manera también natural es justamente en las zonas residenciales, es decir, muchas personas pues que no han salido de sus casas o ya sea porque están haciendo home office o bien porque
pues simplemente no pueden acudir a su lugar de trabajo, o los negocios simplemente están cerrados, o sus empresas incluso pues han tenido que cerrar. Por otro lado, también hemos visto cómo ha incrementado de manera importante el consumo vía digital, vía electrónica. Vemos algunas estadísticas que me pareció importante compartir con ustedes. Vemos cómo pues mucho de lo que tiene que ver con pues el consumo en línea, ya sea pues el tema de hacer el supermercado o hacer algunas compras, han tenido un incremento importante el comercio electrónico. Y esto sin duda seguirá incrementando esta tendencia. Justamente lo comentábamos al inicio con Jorge Luis. Bueno, pues algo que veíamos de alguna manera un tanto alejado, pues prácticamente pues ya estamos en este momento ahí. Y bueno, seguramente hacia adelante seguiremos viendo estos cambios en los hábitos de consumo. Hoy justamente pues ya empiezan las clases y muchas tendrán que hacerse vía televisión, pero sobre todo pues vía digital. Seguramente esto llegó para quedarse. Hacia adelante, aunque no creemos que permaneceremos todo el tiempo pues haciendo home office o haciendo una actividad económica en línea, sí seguramente estaremos viendo algo más de tipo híbrido, en donde haremos algunas cosas de manera presencial, pero también mucho de lo que hacemos, mucho de la actividad económica se hará vía digital. Algo importante que me parece también compartir con ustedes es veremos un cambio también en los ingresos del consumidor y en los gastos del consumidor. Con los ingresos del consumidor quisiera comentar que, bueno, prácticamente hemos visto que más del 90% de las familias se han visto afectadas por el tema del COVID. Es decir, o presentaron alguien o algún miembro de las familias presentó pues un tema de desempleo, o bien disminuyeron los ingresos de las familias, o bien simplemente pues no pueden, justamente ante esta situación, pues no pueden acudir a su trabajo. Entonces seguramente las familias o en general los individuos estarán presentando menores ingresos disponibles para gastar. Por otro lado, dentro de ese gasto del consumidor, veremos también algunas afectaciones. Prácticamente lo que estaremos viendo es que veremos una reducción muy importante en todo lo relacionado con actividades de tipo pues más de entretenimiento, consumo discrecional, restaurantes, todo lo que tiene que ver con pues bebidas, restaurantes, hoteles, turismo, en fin, actividades que pueden ser más de tipo discrecional podrían tener afectaciones importantes. Lo que tiene aquello que pudiera tener pues más relación con el consumo básico, con tecnología y con salud, es donde estaremos viendo seguramente pues una mayor distribución por parte del consumidor hacia adelante. Otro de los puntos importantes será que estaremos viendo una menor movilidad. Seguramente veremos menores viajes, tanto de placer como de negocios. Habrá también cambios en las preferencias de los viajeros. Seguramente habrá mayores viajes hacia destinos cortos, se privilegiarán respecto a destinos largos, ya sea porque si es una cuestión de negocios, pues se puede hacer vía algunas plataformas digitales, y si es por placer, porque seguramente podrán verse por un lado afectaciones, mayores requisitos, control de fronteras, pero por otro lado también podrían ver mermados sus ingresos de tal forma que pues limite algunos viajes largos. Entonces esto seguramente también será parte de los efectos que estaremos viendo hacia adelante. Y bueno, otro de los puntos importantes que quisiera compartir es, me parece que a partir de ahora estaremos viendo pues nuevas reglas del juego. ¿A qué me refiero con esto? Con que, bueno, seguramente en muchos establecimientos, en oficinas, en negocios, estaremos viendo algo similar a este sello de COVID free. Lo que quiere decir es que tendrán que implementar algunos mecanismos de tal forma que se dé seguridad, ya sea a los empleados o ya sea a los clientes, de que las instalaciones o de que los productos
pues de alguna manera han pasado por ciertos procesos que podrían pues evitar un contagio. Esto tendrá implicaciones seguramente en los costos de las empresas. Habrá sin duda pues afectaciones por el lado del incremento en los costos, en las adecuaciones que se tengan que hacer, pero de alguna manera esto podría eventualmente también trasladarse hacia el consumidor final, en lo cual podría estar repercutiendo también más adelante en incrementos en precios, lo cual también pues afectaría sobre todo en este entorno pues de menor demanda global. Y bueno, particularmente lo que hemos visto hasta ahora, entrando un poco más en materia económica, es que, bueno, al principio de la pandemia lo que vimos es que vimos un shock en las cadenas productivas, es decir, todo lo referente a la parte de la oferta, a la producción, presentó caídas significativas, prácticamente se cerró la llave, se cerraron las plantas y esto provocó caídas en los negocios, algo que jamás o no habíamos visto en mucho tiempo. La verdad es que prácticamente muchas de estas cadenas se vieron interrumpidas y tuvieron que cerrar en muchos de los casos en cantidades casi cercanas al 100%. Sin embargo, lo que hemos visto hasta ahora es que ya empezamos a ver una reactivación de las cadenas productivas, ya empezamos a ver un incremento en la producción, en muchos casos de manera significativa. Sin embargo, esta recuperación no se ha visto tan reflejada en la parte de las ventas. O sea, ya incrementó la producción, incrementan las plantas, pero las ventas se mantienen creciendo, sí, a un mejor ritmo de lo que fue el peor momento de esta, que creemos que fue de esta recesión, de esta gran recesión. Sin embargo, todavía pues no se ve la recuperación que han mostrado las cadenas productivas, lo cual nos habla de que la demanda hacia adelante seguirá siendo pues un tanto débil y será mucho más lenta esa recuperación. Decíamos hasta ahora pues la recesión es prácticamente inevitable, será pues la mayor recesión en los últimos 100 años, estamos atravesando por una situación bastante complicada. Nada más para compartir con ustedes algunos datos, se estima que a nivel mundial estaremos teniendo una recesión de casi el 4.9%, lo cual pues es una de las mayores caídas en los últimos años, prácticamente decíamos, prácticamente en los últimos 100 años, de los cuales también diría que tanto economías emergentes como economías desarrolladas verán fuertes afectaciones. En economías avanzadas se estiman caídas del 8%, particularmente en el caso de Estados Unidos se estima una caída cercana al 8%, y desafortunadamente dentro de este contexto en nuestro país se esperan también caídas importantes. Según datos del Fondo Monetario Internacional, nuestro país podría tener una caída cercana al 10.5%. Nosotros en Monex tenemos un estimado de una caída del 9.9%, o sea, prácticamente similar. Ahora, ¿qué es lo que vemos hacia adelante? Bueno, se espera que el mundo en general en el 2021 regrese, mantenga pues una recuperación que pueda ser sostenida hacia adelante. Se espera que el mundo tenga un crecimiento del 5.4% para el próximo año y algunas economías, tanto avanzadas como emergentes, presenten también cierta recuperación. En el caso de Estados Unidos, por la importancia que tiene hacia nuestro país, se espera un incremento del 4.5%. Prácticamente en Estados Unidos se espera una fuerte caída este año, de hecho en el trimestre inmediato anterior, pero se espera una recuperación pues relativamente rápido. Para el 2021 esperaríamos que ya tuvieran un crecimiento bastante sólido. En lo que respecta a nuestro país, según, repito, datos del Fondo Monetario Internacional, se estima un crecimiento del 3.3%, lo cual desde nuestro punto de vista consideramos que es bastante optimista. Nada más para ponerlo en contexto, y ahorita hablaremos más sobre la parte local, consideramos que para que nosotros como país recuperemos el nivel del PIB que teníamos en el 2018, tendría que pasar hasta el 2024 o 2025 para alcanzar esos niveles de producción. Y bueno, algo que sigue preocupando es una posible doble recesión. Claramente, si hubiera esta doble recesión, tendrá implicaciones importantes a nivel mundial. Sobre todo, este escenario se da considerando otras crisis de salud, particularmente la
influenza española en los años de 1918, prácticamente tarda cerca de 2 años, viene un primer brote, el cual no fue tan catastrófico. La segunda ola de este brote, de esta enfermedad, es la que ocasiona el mayor número de muertes y la que tarda pues más tiempo en recuperarse. Si esto sucede, pues lo que hemos visto hasta ahora, pues solamente habrá sido pues una parte importante de la recesión, pero podríamos pensar en un escenario pues mucho más complicado hacia adelante. También hay que decirlo, vendrá una época que podría pues juntarse con el tema de la influenza y esto está generando cierto nerviosismo. Sin embargo, también creemos que este escenario pues podría ser quizá menos probable ante la posibilidad de una vacuna que se habla, incluso hoy hay cierto optimismo en los mercados porque podría hablarse de cerca de 73 días, es lo que señalan algunos medios, es decir, para el mes de noviembre, para principios del mes de noviembre podría haber ya una vacuna en el mercado. A eso habría que añadirle pues el tiempo de producción y de distribución a nivel mundial, lo cual podría tardar unos 6 meses más aproximadamente para que podamos contar con una vacuna y con algunas dosis. Sin embargo, me parece que sería de cualquier manera pues una buena noticia. Así que este escenario lo vemos menos probable, pero pues hay que considerarlo. ¿Qué es lo que vemos? Nos parece que en principio estaremos viendo pues un menor consumo. Esto podría estar implicando el cierre de algunas empresas y por lo tanto pues un círculo vicioso en donde pudiera estar incrementando el desempleo. En la parte del consumo, decíamos, en donde creemos que puede haber pues pueden ser sectores más defensivos, pues lo que tiene que ver con estos cambios de hábitos, con los bienes de consumo básico, con el tema relacionado con salud y con tecnología. En cuanto al cierre de empresas, lo que podemos decir aquí es que las empresas están, pues podrían estar enfrentando problemas de liquidez y esto eventualmente los podría estar llevando a problemas de solvencia. Por eso en este escenario es importante priorizar todo el tema de efectivo y sobre todo tener una buena estructura de costos y gastos, particularmente lo relacionado con gastos. Va a ser importante atenderlo para pues contar con pues una estructura pues lo más manejable en este escenario en donde seguramente pues la recuperación, particularmente en nuestro país, puede ser todavía bastante podría tardar bastante tiempo. Adicionalmente, yo diría que en algunos casos va a ser importante ejecutar pues, las líneas de crédito que se tienen. Es momento de hacerlo. Me parece que en este escenario es importante contar con los recursos necesarios para enfrentar una situación problemática de varios meses. Incluso habría que modificar el modelo de negocio, habrá que revisar el modelo de negocio, decíamos en muchos de los casos, pues enfocarse hacia un tema pues más digital y obviamente buscar en la medida de lo posible pues todo el tema pues digital y todo el tema de comercio electrónico. Adicionalmente, bueno, me parece que a nivel mundial pues se requieren grandes estímulos, se requieren que estos estímulos sean ahora. Esto se ha visto en algunos países europeos, en Estados Unidos, en otros países asiáticos. Sin embargo, pues en nuestro país no lo hemos visto y esto podría pues limitar que la caída pueda amortiguarse de tal forma que también cuando veamos una recuperación, esta pudiera ser mucho más rápido. Hasta ahora pues no hemos visto grandes medidas de estímulo, tanto fiscal como monetario. Quizá en la parte monetaria hemos visto pues más apoyo por parte del Banco Central, en donde ha bajado la tasa de interés prácticamente a niveles del 4,5%. Sin embargo, también parecería limitada la capacidad de Banco de México para seguir disminuyendo la tasa de interés, más el día de hoy que se conoce que la inflación pues está prácticamente cerca ya del 4%. Aquí en esta gráfica comparto con ustedes cómo han sido los diferentes estímulos económicos que se han dado, tanto en monto como en porcentaje, como proporción del PIB. En el caso de Estados Unidos, prácticamente
ahora los estímulos ascienden a cerca del 50% como proporción del PIB. Algunos otros países como Alemania, por ejemplo, esta cifra se ubica en niveles cercanos al 32%. ¿No? En promedio lo que hemos visto es que los estímulos económicos que se han anunciado hasta ahora equivalen prácticamente al PIB de Estados Unidos, ya prácticamente cerca del 24% de la economía global. Eso en promedio. Adicionalmente, yo les diría, en el caso de Estados Unidos, hoy cuenta con recursos por cerca de 2.3 billones de dólares de apoyo, donde solamente ha utilizado el 5% y tiene recursos disponibles para apoyar a las familias, a las empresas, a los estados, a los municipios, y esto me parece que es una muy buena noticia. Desafortunadamente en nuestro país los estímulos económicos, pues la parte fiscal es muy chiquita, es prácticamente 0.3%, y si consideramos pues los estímulos monetarios, la disminución de tasas de interés por parte de Banco de México, prácticamente esto podría ascender en el mejor de los casos a cerca del 5% del PIB. Realmente es una cifra que resulta pues muy por debajo de otros países, incluyendo países de América Latina que presentan una situación bastante complicada. Bueno, pues países de América Latina están presentando estímulos entre 8, 9, 10% como proporción del PIB. Así que en el caso de nuestro país, pues sí estamos muy por debajo de lo que se quisiera para pues amortiguar la caída y pensar en una recuperación pues mucho más rápida. En lo que respecta a Estados Unidos, lo que diría, prácticamente vimos una caída en el PIB del 32.9%. Ellos consideran el PIB trimestral, ¿no?, respecto al trimestre inmediato anterior y lo anualizan. Bueno, pues la cifra fue del 32.9%. Para hacerlo comparable con nuestro país, esta cifra sería el equivalente a cerca de un 9% de caída en el PIB, una cifra que resulta de todas maneras bastante significativa. Sin embargo, esta cifra del 9% se compara contra una caída cercana al 19% en nuestro país. ¿Qué quiere decir? Que este diferencial es prácticamente lo que nosotros como país hemos dejado de hacer respecto a Estados Unidos. Claramente Estados Unidos tiene mayores recursos, sin embargo, no es solamente Estados Unidos. A nivel mundial, y lo estaremos confirmando en los siguientes días, pero los primeros datos del PIB ubicaron que en promedio la economía mundial cayó cerca de un 9-10%. Algunos países como México y como España cayeron cerca del 19%. Es decir, de todas maneras estamos pues con un impacto económico mucho más severo que el resto del mundo. Y yo diría que esto lo atribuiría a dos cosas. Uno, a que la base en donde estamos o donde empieza esta pandemia en nuestro país, pues ya era bastante baja. De hecho, hay que recordar que al primer trimestre nosotros presentábamos ya una caída en el PIB de cerca del 1.6%. O sea, ya nuestro país ya estaba en recesión justamente antes de la pandemia, y bueno, con el tema de la pandemia tenemos una caída pues mucho más severa. Y por otro lado, pues es lo que hemos dejado de hacer. Como país no hemos establecido los mecanismos para pues amortiguar esta caída. En lo que respecta a Estados Unidos, sí se ha compartido estas láminas, estas gráficas muy brevemente, porque me parece que nos muestran cómo ha venido siendo el impacto, un impacto severo en el sector manufacturero, en la venta de casas nuevas, en las ventas al menudeo. Sin embargo, también hemos visto ya una recuperación que se muestra pues prácticamente, yo diría, en línea o pues incluso superior al promedio que se tenía en los últimos 12 meses. Así que vemos pues ya una recuperación en muchos indicadores. En lo que respecta a la tasa de desempleo, pues alcanzamos en el peor momento niveles de 14.7% en Estados Unidos en la tasa de desempleo. El último dato se ubica en niveles del 11.1%, ha venido disminuyendo. Nada más para darnos una idea, la crisis del 2008-2009 presentó una tasa de desempleo cercana al 10%, quiere decir que esta tuvo un impacto mucho mayor, pero prácticamente ya estamos en los mismos niveles. Y con la tendencia que trae y con la cantidad de recursos que se cuentan, aunado a la experiencia anterior, donde se sabe que los recursos hay que usarlos ahora y en grandes cantidades, bueno, esto de alguna manera ayuda a pensar en que la recuperación
principalmente en el desempleo en Estados Unidos, pero en los diferentes rubros podría ser pues mucho más rápida, lo cual pues da cierto optimismo a los mercados. Y bueno, bajo este escenario de recesión en Estados Unidos, pues no se espera que haya cambios en cuanto a la inflación, no se esperan presiones inflacionarias, se estima que la inflación podría ubicarse en niveles del 1%, para que la Fed pueda estar incrementando tasas de interés. El dato de inflación que ve la Fed, que es el PCE Core, tendría que ubicarse arriba del 2%, no es algo que se ve en el corto plazo, por lo que se estima que la tasa de interés en Estados Unidos permanecerá en niveles cercanos al 0%, no solamente durante 2020, sino durante todo el 2021. O sea, habrá dinero barato en Estados Unidos por un tiempo prolongado y quizás sea hasta el 2022 cuando empecemos a ver una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos. En lo que respecta a México, vemos una caída importante, vimos una caída cercana al 19%, prácticamente lo que diría que esta crisis ha sido una de las más importantes que hemos observado, por lo menos de las últimas seis recesiones. Esta ha sido o es hasta ahora pues la de mayor impacto. Si tomamos otras crisis, observamos que el impacto en términos de magnitud, pues la del 2008, por ejemplo, nos provocó a nosotros una caída de cerca del 4.3%. En el 95 fue del 6%. Bueno, pues en esta ocasión llevamos hasta ahora, hasta los últimos datos, una caída acumulada medida por algunos indicadores cíclicos del 9.8%. Es lo que llevamos hasta ahora. Y la duración, pues ya prácticamente, considerando los primeros signos, lleva ya prácticamente 22 meses. Mientras que en otros casos esta ha durado cerca de 35 meses. Si me permiten, quisiera hacer una pausa por un ruido. Ya disculpen, a esta hora aquí por su casa pasa el tren y entonces hace un ruido importante. Y bueno, decíamos, esta podría ser la de mayor magnitud y también pues, en términos de duración podría ser también una de las que presenten una mayor duración. Quisiera compartir con ustedes esta gráfica que nos habla, es de la demanda agregada, es el PIB, viéndolo desde el punto de vista de la demanda agregada, y comentar con ustedes cómo nos fue en el 2019, con esta, pues para que una recesión que vivimos en el 2019, pues ligera, sobre todo comparándola con la actual, pero cómo le fueron a algunos rubros. Por ejemplo, en el 2019 presentamos un incremento en el consumo de cerca del 1%. Vimos también un incremento en las exportaciones del 1%. La inversión presentó una caída del 5% y el gasto del gobierno presentó una caída del 1%. ¿Qué se espera para este 2020? Bueno, pues por el lado del consumo, que el año pasado de alguna manera fue lo que nos ayudó, bueno, pues este año con un incremento importante en la tasa de desempleo, es previsible que el consumo caiga en cerca del 9%. Por el lado de las exportaciones, si estamos hablando de una economía en Estados Unidos que presenta pues una recesión severa, también es de alguna manera esperado que las exportaciones puedan caer cerca de un 10%. Por el lado de la inversión, ahorita les comentaré algunas gráficas, pero bueno, pues hasta ahora, en lo que va de esta administración, ha caído de manera importante la inversión, pues en un escenario de mayor recesión y de una recuperación estimada que pueda tardar mucho tiempo, pues no vemos un incremento importante. De hecho, vemos una caída cercana al 20% en términos de inversión. Y por el lado del gasto de gobierno, pues seguimos viendo algunas medidas que no son contracíclicas, sino por el contrario, muestran mayor austeridad, lo cual tampoco ayuda,
por lo que también pensamos que podría haber una caída en el gasto de gobierno de cerca del 3%. En lo que respecta al mercado laboral, pues simplemente comentarles, hasta ahora se estima que hay cerca de 12.2 millones de empleos perdidos, de los cuales la mayor parte está en el sector informal. También son empleos que ganaban más de 2 salarios mínimos, o sea, no son tampoco salarios tan bajos, tan en la base de la pirámide, sino son empleos que ganan más de 2 salarios mínimos. Y también se habla de que cerca del 55% de la población no le alcanza para la canasta básica. El 93% de los mexicanos se han visto afectados y 91% reportan disminución en ingresos. Así que este es el impacto que estamos atravesando actualmente y pues claramente el gran reto hacia adelante. Si vamos por el lado del consumo, vimos una caída del 19%, lo cual esto fue al mes de mayo. En el mes de junio empezamos a ver ya cierta recuperación, todavía pues bastante marginal, pero bueno, cierta recuperación, sobre todo pues, después de la fuerte caída que se observó en el peor momento de la crisis. Si lo vemos por actividades, vemos que las actividades secundarias tuvieron caídas del 29%, es decir, principalmente algunas empresas relacionadas con el sector industrial. Observamos, por ejemplo, una fuerte caída en el sector construcción del 38.4%, y hago mención porque justamente el sector construcción es uno de los sectores que pueden ser contracíclicos, que tienen impacto en diferentes ramas industriales, y bueno, pues hasta ahora no hemos visto también señales que nos hablen de un impulso en el sector. Claramente el sector terciario, las actividades terciarias, lo que tiene que ver con servicios, presentaron una caída importante, cercana al 16%, en donde todo lo relacionado con servicios de esparcimiento, recreación, alojamiento, preparación de alimentos y bebidas, pues presentaron pues pues el mayor impacto de esta crisis. Déjenme compartir con ustedes esta otra lámina, donde quiero llamar su atención, porque vemos claramente una caída importante en la inversión fija bruta. Pues prácticamente pues se ha venido cayendo de una manera significativa y no se ve que empecemos a ver pues ya un punto de inflexión. Por el contrario, pues sigue habiendo ausencia de señales que inviten a la inversión para pensar en pues en un escenario distinto. Yo lo que diría es que si no hay inversión, pues no hay crecimiento. Prácticamente el último dato muestra una caída en la inversión del 11%, y me detengo en esta lámina para comentarles lo siguiente. Se estima que para que nosotros tuviéramos como país un crecimiento cercano al 3%, la inversión, que ese 3%, ¿no? del que pues ahorita ya suena bastante lejano, pero ha sido aspiracional en nuestro país por mucho tiempo. Bueno, para que tuviéramos ese crecimiento de cerca del 3%, que además es el nivel que deberíamos estar teniendo por el tamaño de nuestra economía, deberíamos tener una inversión fija como porcentaje del PIB cercano al 25%. No lo hemos tenido en mucho tiempo. Pero bueno, más o menos es la cifra que deberíamos tener. Bueno, actualmente esta cifra asciende a cerca del 21%, lo cual pues se ve pues bastante limitado, y además no solamente eso, sino con una tendencia de baja. Bueno, dentro de esta inversión, la parte pública es la más importante, la parte privada es la más importante con cerca del 18%, y la parte pública, la inversión pública, es apenas del 3%. ¿Qué quiere decir esto? Que para impulsar el crecimiento económico, el gobierno realmente tiene pocos recursos, pero tiene que ser muy eficiente y poner los recursos realmente en proyectos productivos que ayuden a incrementar la inversión para que llegue la inversión privada y pueda potencializarse y pueda ser productivo para el país, y sobre todo para la generación de empleos y para pensar en un mayor crecimiento. Bueno, desafortunadamente me parece que los recursos públicos que se están destinando hasta ahora pues no cumplen con este tema de productividad, lo cual podría estar limitando el crecimiento hacia adelante. En lo que respecta a inflación y tasas de interés, nosotros consideramos que bueno, en este escenario recesivo, la inflación podría ubicarse este año en niveles del 3.5%,
para el próximo año lo vemos más o menos en los mismos niveles, mientras que la tasa de referencia actualmente pues ya está a niveles del 4,5%. La verdad es que no vemos mayores recortes. Por ahí en las encuestas que hace Banco de México se estima que pudiera haber una reducción adicional de 25 puntos base más. La verdad es que no lo vemos este escenario y nos parece que la tasa podría mantenerse en estos niveles todavía durante un buen tiempo. En lo que respecta, si nos comparamos con otros países, pues prácticamente vemos que la tasa real, bueno, habría que quitarle los 50 puntos, pero prácticamente pues ya estamos en cerca del 1% como tasa real. Si le quitamos los impuestos para los locales, pues prácticamente la tasa real se vuelve cero. Y aunque hemos visto cierta reducción en el riesgo país, lo cierto también es que hemos observado pues una salida de flujos, lo cual pues nos hace cada vez pues más complicado un escenario de menores tasas de interés por parte de Banco de México. Este es el escenario en cuanto a la calificación crediticia de nuestro país. Por ahora no esperamos una reducción adicional, pero es probable que el próximo año veamos, ya en el caso de Pemex, pues ya está catalogado como bonos chatarra. Sin embargo, para el próximo año sí podemos pensar en que podamos estar viendo una reducción en la calificación de la deuda soberana, lo cual pues nos pone como país en una situación pues un poco más riesgosa. En lo que respecta al tipo de cambio, simplemente compartir con ustedes nuestro estimado para el 2020 es que estaremos en niveles de 23.35, en el 2021 cerca del 23, bajo un escenario base. Obviamente esto no incluye la posibilidad de una reducción en la calificación crediticia de nuestro país. En el rango, en el corto plazo, consideramos que en la parte baja podríamos ver todavía el tipo de cambio en niveles cercanos a 21.85 probablemente, y en la parte alta va a ser importante que se mantenga por debajo de los 22.30. De lo contrario, podríamos estar viendo niveles superiores, sobre todo en un escenario en donde se espera que el tema electoral en Estados Unidos pueda seguir generando volatilidad para nuestra moneda. Pues ya prácticamente para ir concluyendo, comentarles, hemos observado en los últimos 12 meses una depreciación de nuestra moneda del 13%, aunque en lo que va del año, desde los mínimos observados en marzo, pues nuestra moneda presenta una apreciación del 12%, siendo pues una de las que han presentado pues una mayor recuperación. Sin embargo, las posiciones netas en Chicago se mantienen en niveles bajos. Esto hace que nuestra moneda siga estando pues un tanto vulnerable, con la posibilidad de mostrar una depreciación en los próximos meses. Nada más habrá que considerarlo. Al tiempo que, como les comentaba, hemos observado pues una reducción en las posiciones por parte de extranjeros en los últimos meses, lo cual pues hace que nuestro país haya perdido pues cierto atractivo, y por eso vemos la dificultad para que Banco de México pueda continuar bajando tasas de interés. Por último, simplemente para cerrar mi presentación, simplemente comentar algunos factores de riesgo. Yo les diría que lo principal pues será el tema de una prolongación o rebrotes en el tema relacionado con el COVID. Obviamente que la recesión pues pueda ser mucho más profunda y duradera a nivel mundial. Está el tema de Estados Unidos y China, las tensiones geopolíticas. Se espera que en los siguientes días pueda haber algún acercamiento. Obviamente el tema electoral en Estados Unidos, que siempre pues nos ha generado mucha volatilidad en la parte local, y en la parte ya de nuestro país, pues la recuperación, consideramos que ante la falta de estímulos, esta pudiera ser pues bastante lenta. También pues falta mayor claridad en cuanto a pues la estrategia económica para pensar en una recuperación hacia adelante. Seguimos viendo pues recortes y ajustes al gasto. El tema de Pemex sin duda es un tema importante, y obviamente la posibilidad de una reducción en la calificación soberana hacia el próximo año. Y prácticamente con esto concluyo. No sé si quisieran, si abrimos la sesión, alguna pregunta o algún comentario. Claro que sí, Carlos, con gusto. Y tenemos varias preguntas que hay en el chat, y justamente uno de ellos tiene que ver con el tema de Pemex que acabas de comentar. Pero bueno,
los ingredientes así como que están en el ambiente es el acuerdo firmado actualmente con Estados Unidos. Obviamente está basado en ciertas premisas y ciertos equilibrios que probablemente ahí va a haber efectos Estados Unidos-Canadá. El otro tema es un poco, Pemex la semana pasada llegó a acuerdos con los principales 100 contratistas y nos va a empezar a pagar. De hecho, nos empezó a pagar. Y estamos hablando de un monto así grandotote de 130,000 millones. Aquí también la pregunta es, ¿cómo cambió la decisión de que la deuda se iba a pasar hasta 2021 y mejor decidió pagarla? Esto tiene mejores calificaciones crediticias Pemex ante el sector financiero. Entonces, hay varios elementos, varias preguntas que hemos recibido en este sentido. Obviamente el otro tema es, ¿crees que esta recesión afecte plan de pensiones ante Seguro Social? Que se les ocurra hacer alguna otra cosa para buscar flujos. Entonces, si le damos una mirada a las preguntas, ahora sí que las voy a leer rápidamente. Dice, ¿cuál sería el pronóstico de recuperación del PIB a nivel del cierre del sexenio pasado? ¿De qué manera podría ayudar a la recuperación económica el nuevo TLC, el nuevo Tratado de Libre Comercio, que recientemente firmó México, Canadá y Estados Unidos? Esas son un poco las preguntas que hay en el ambiente. Ok, sí. Hay una pregunta muy interesante, que es de Karina, en donde ¿qué posibilidad ves de que se baje la calificación a Pemex por debajo del grado de inversión durante este año o el siguiente y qué implicaciones tendría? Jorge, ¿qué te parece si lo vamos haciendo una pregunta una por uno? Claro. A Carlos, para no dejarles todas en contexto. No, y era para que tuviera toda la idea completa por si hay que tener una respuesta integral. Sé del tiempo de Carlos también. Muy bien, adelante, por favor. Pero con la Karina, ¿qué posibilidades ves que se baje la calificación de Pemex por debajo del grado de inversión durante este año o el siguiente? Okay. Realmente ya la calificación de Pemex está en bonos chatarra. O sea, realmente tanto Fitch como Moody's ya anunciaron la eliminación bajaron la calificación de tal forma que perdió la calificación crediticia, perdió ya la categoría de grado de inversión. Solamente falta Standard & Poor's, que lo mantiene a dos escalones, y esto principalmente porque para Standard & Poor's y para HR, otra calificadora, para ellos la calificación de Pemex tiene que ver con la calificación soberana. Entonces, para ellos Pemex y el gobierno es lo mismo, entonces por eso no le han bajado la calificación, pero tanto Fitch como Moody's ya la tienen prácticamente como catalogada como bonos chatarra. Y esto pues claramente tiene implicaciones. La verdad es que la situación de Pemex sí es bastante compleja. Pemex tiene una deuda, es la empresa más endeudada, más o menos la deuda asciende a cerca de 100,000 millones de dólares. Yo diría casi 10%, si no es que hasta un poco más del 10% del PIB de nuestro país. Esa es la magnitud. Y desafortunadamente las estrategias que se están llevando a cabo pues no ayudan a darle la vuelta a la empresa. Realmente se ve como un barril sin fondo. Esa es la realidad, porque para que Pemex pueda salir de esto, la fórmula es muy sencilla. Para que Pemex pueda salir de esto necesita invertir, pero si no tiene recursos para invertir, pues no va a tener mayores ingresos. Entonces la única forma que había era justamente compartir con el sector privado, y con ello hacerse de recursos sin que tuviera que invertir. Entonces, si a esto le sumamos que el gobierno actual pues no tiene recursos, los recursos son muy limitados, entonces no hay manera de pensar en un mejor escenario para Pemex. Y todavía por si fuera poco, pues los precios del petróleo pues tampoco ayudan en esta coyuntura, que si bien han venido incrementándose recientemente por los acuerdos que ha habido a nivel internacional para mantener una producción controlada
y de esta manera poder incrementar las cotizaciones, pues la verdad es que el escenario para Pemex sí resulta bastante complicado. Me parece que, y voy a lo mejor a poner un escenario, pues digo, no es necesariamente es nuestro estimado, pero la única salida que veo es que el gobierno tome la deuda como tal de Pemex, esa es la realidad, de tal forma que obtenga una forma de financiamiento en el mercado por debajo del costo que tiene actualmente Pemex. Eso financieramente a Pemex le podría ayudar y le podría dar cierta viabilidad. El problema en este escenario es que la calificación soberana se verá claramente afectada, ¿no? Porque hoy la calificación soberana no asume el riesgo necesariamente de Pemex. Entonces, bajo este escenario, claramente pues las calificadoras dirán, bueno, pues si el gobierno tiene que hacer frente a los compromisos de Pemex, entonces la única forma será pues reduciéndole la calificación al soberano. Y eso eventualmente tendrá implicaciones tanto en las tasas de interés, porque nos tendremos que fondear a tasas de interés más altas en los mercados internacionales, como en el tipo de cambio, donde muchos flujos que ahorita sin mucho hemos visto salida, bueno, ante este escenario y ante la posibilidad de una pérdida en la calificación soberana, una pérdida del grado de inversión en la calificación de nuestro país, podríamos estar viendo salida o más salida de flujos, lo que repercutirá también sin duda en un incremento importante en el tipo de cambio. Y comentan la otra pregunta, decían, ¿cuándo podemos alcanzar ese nivel que observamos en el 2018? La respuesta es hacia el 2025. O sea, vamos a tardar por lo menos de aquí al 2025 en alcanzar ese mismo nivel de producción. Prácticamente este sexenio será perdido. Caray. Oye, el sector automotriz, nada más por curiosidad, Carlos. Muy interesante la pregunta y a lo mejor ahorita comento algo del TLC que también es que les comento primero la del claro. El TEMEC ahora, ¿no? Que decían, ciertamente, también hay que decirlo, muchas de estas inversiones, veíamos en la gráfica cómo la inversión ha venido cayendo. Hay que ponerlo en contexto. Desde el 2016, cuando fueron las elecciones, la campaña electoral del presidente Trump, le estuvo pegando mucho a nuestro país y estuvo generando mucha incertidumbre. Y desde ahí creo que las inversiones se han venido deteniendo, por lo menos nuevas inversiones. Muchas de ellas han continuado, se han renovado, pero no ha habido incremento significativo. Eso en primer lugar. Si a esto le sumamos un escenario electoral en nuestro país que también generó incertidumbre, y ahora en esta administración pues claramente no hay mucho apetito para invertir, sobre todo pues después de varias señales negativas que se han dado a conocer recientemente respecto a algunas inversiones importantes. Entonces, en ese sentido me parece que la tendencia podría pues continuar. En el mejor de los escenarios me parece que el TEMEC da certidumbre y podríamos pensar en que esa disminución pues a lo mejor ya no continúe, pero tampoco vemos un escenario de incremento. O sea, lo que vería es que podríamos estar bien, sin duda será un efecto positivo, pero me parece que tardará un tiempo en verse reflejado las inversiones producto del TEMEC. Podría tardar prácticamente de 1 o hasta 2 años. Así que esos efectos los veremos paulatinamente en los siguientes meses de una manera pues mucho más lenta, no lo vemos de manera inmediata. Y si a esto le sumamos que también vemos menor apetito de algunos participantes, pues no ayuda, o de alguna manera lo que podríamos estar viendo de mejora también se estará compensando con pues un mayor riesgo o una percepción de mayor riesgo. Respecto al sector automotriz, resulta muy interesante lo que me parece pudiéramos estar viendo hacia adelante. Gran parte del sector automotriz en nuestro país tiene que ver con lo que sucede en Estados Unidos. La verdad es que en Estados Unidos estamos viendo una recuperación relativamente rápida. Me parece que en Estados Unidos vamos a ver cierta sorpresa. Si bien este año puede ser complicado, me parece que el 2021 podemos estar viendo pues un escenario de incremento en la actividad económica y obviamente en el sector automotriz bastante significativo. Me parece que en ese tema puede ser bastante positivo para nuestro país, para las empresas exportadoras, que muchos estarán
justamente en este ramo. Me parece que 2021 puede ser difícil, pero 2021 puede ser, 2020 difícil y 2021 puede ser mucho mejor. Y déjame compartir un dato, Jorge Luis. Lo que hemos observado, y seguramente algunos de ustedes lo habrán visto, en algunos países como China, ha habido un incremento en la venta de automóviles. Esto porque ante un escenario de no irte en transporte público, ha venido incrementando de manera significativa la compra de vehículos compactos. Entonces, me parece que lo que podríamos estar viendo hacia adelante podría ser un incremento en el sector automotriz, pero seguramente el modelo de negocio podría ser distinto. Quizá no en los modelos que hasta ahora veníamos viendo, incluso yo diría el sector más alto de la pirámide, incluso no dudo que pudiera verse afectado. No estoy tan seguro en esa parte porque también hay una tesis que traemos que podríamos estar viendo cierta divergencia. Es decir, el sector, las clases más altas podrían mantenerse en este escenario porque mucho se hace vía digital, etcétera, y no ven tan mermados los ingresos que en la parte más baja de la pirámide. Sin embargo, creemos que sí podría haber una redistribución, una mezcla distinta, principalmente hacia automóviles más compactos, incluso por algo distinto a lo que se tenía pensado, ¿no? En este escenario. Me parece que podríamos estar viendo una tendencia de ese estilo hacia adelante. Perfecto. Carlos, por ahí hay una pregunta adicional. Si nos pudieras apoyar con ella, te la voy a leer. Sale nuevamente qué riesgos pudiera llegar a haber en los planes de pensiones derivado de la situación que estamos viviendo. Pues mira, afortunadamente hay una propuesta que se está haciendo actualmente relacionada justamente con el tema de pensiones. Me imagino que se refiere pensiones, hablan de todo el sistema, no de alguna empresa en particular, ¿no? Supongo que es más hacia de manera general. La propuesta que se hizo me parece que puede ser bastante positiva. Tiene varios componentes que desde mi punto de vista, la verdad es que la hacen muy buena por diferentes lados. Yo les diría, me parece que es uno de los pocos aciertos que podría tener esta administración hasta ahora. Esperemos que haya más aciertos, pero hasta ahora me parece que es el único acierto que veo. Me parece que está muy bien diseñada y de hecho me parece que fue el sector empresarial justamente quien la diseñó. Entonces esto le ayuda al gobierno a ponerse la medalla y que fácilmente que se pueda aprobar. Tiene varios beneficios porque justamente le vas quitando una carga al gobierno hacia los próximos años en el sector de pensiones. Por otro lado, el incremento lo asume el empresariado, lo cual de alguna manera es positivo para las finanzas del gobierno. O sea, el gobierno no está incurriendo en mayores gastos, lo estaría asumiendo el sector empresarial. Y también esto a lo mejor para las empresas podría ser menos favorable, pero hay un componente de deducibilidad, lo cual ayuda o compensa este incremento en el costo para el sector empresarial. Y en el plazo se estima que el efecto tampoco sea tan gravoso para las empresas. Entonces yo diría que en términos generales me parece que es una buena iniciativa. De hecho, me parece que debería estar relativamente, se debería aprobar relativamente pronto y eso podría estar ayudando. Creo que sin duda podría estar también ayudando a la confianza de nuestro país, ¿no? Yo creo que es una buena medida. Ojalá de verdad se dé en estas condiciones como se planteó y no quieran meterle algo distinto. Y nada más para comentar un punto, había muchos temores desde que llegó esta administración de que se pudieran usar los recursos de las AFORES. Había un gran temor porque a nivel internacional se hubiera catalogado como una señal bastante negativa. Me parece que con esta iniciativa prácticamente podemos borrar del escenario ese factor de riesgo, lo cual es bastante bueno, ¿no?
Totalmente, Carlos. Muchísimas gracias. Por el momento aquí no veo ya más preguntas. Sin embargo, pues son datos realmente muy que presentan un escenario muy retador en general. Esperemos que tanto el gobierno de la mano con la IP se pueda aportar y tomar buenas decisiones a nivel estratégico para poder salir de estos escenarios tan retadores que tenemos actualmente, ¿no? Carlos, procedemos con lo siguiente. Jorge Luis, por favor, la siguiente parte de la asamblea, si eres tan amable. Claro. Pues mira, primero, Carlos, agradecerte muchísimo todo este espacio que tienes, que en tan poco tiempo se comparte tanta información y verdaderamente el contenido así core de cada uno, esa preocupación económica y que no nos deja más compromiso que seguir esforzándonos, trabajándonos y en nuestro rol con nuestra gente. Realmente ante el panorama de desempleo, panorama difícil, tenemos que ser mucho más productivos y más inteligentes en todas nuestras vidas. Así que, Carlos, te agradecemos mucho y bueno, queremos entregarte este certificado digital de alguna manera, en el cual dice: ARIP, Asociación de Recursos Humanos de la Industria Petrolera, otorga el presente reconocimiento a Carlos Alberto González Tavares por su participación como ponente en el webinar Perspectivas Económicas para el segundo semestre de 2020. México frente a una nueva normalidad, el 24 de agosto del 2020, que tuvo lugar en la plataforma Zoom. Héctor Loredo Soto, presidente, Jorge Luis M. Cisneros, vicepresidente. Así que te lo vamos a mandar de todas maneras en copia dura, pero bueno, así que te agradecemos la primicia de compartirlo con nosotros. De verdad, un placer, y muchísimas gracias a todo el equipo Alicia Uscanga y a todo el equipo que tienes en Monex, Casa de Bolsa. Por favor, Carlos. No, pues al contrario, muchas gracias, Jorge Luis, Héctor, de verdad, gracias por la invitación. Pues ustedes tuvieron la primicia, así que pues simplemente comentarles que con todo gusto cuenten con nosotros hacia adelante, y para nosotros es también un placer poder acompañarlos, sobre todo pues ofrecerles la información necesaria para una mejor toma de decisiones. Y muchas gracias por la invitación. Excelente, Carlos. Muchas gracias, Un Carlos. aplauso virtual, caray. Tienes aquí las puertas abiertas aquí con la asociación. Gracias. Gracias, Héctor.